Shalom, shalom, Rabotai, que la paz del Eterno esté sobre ustedes y que reciban del Eterno la convicción, que reciban del Eterno su gracia y su misericordia para continuar en el camino que el Eterno nos ha dado cada uno de nosotros para honrarle. Amén, amén. Bueno, pues estamos en Mattai 5:17 y dice así: ni os pase por la mente la idea de que he venido para declarar abrogada la Torá o los profetas. No he venido a abrogar, sino a mostraros cómo interpretarla correctamente. Porque de cierto os digo, hasta que pase el cielo y la tierra, ni un ayud, ni un adorno de una letra sagrada pasará de la Torá hasta que solo todo lo dicho en ella haya sido totalmente enseñado y alcanzado su intención original. Por tanto, quien quiera que a propósito desobedezca un solo de los mandamientos de la Torá, que le sean aplicables aún tratándose de los identificados como pequeños, y cause así que los hombres también los desobedezcan, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas a cualquiera que los obedezca y enseñe a los hombres cómo obedecerlos, muy grande será llamado en el reino de los cielos. Pues os digo que si vuestra manera de interpretar y obedecer la Torá no va más allá de lo establecido por aquellos Soferim y Perushim para ir y recibir la justicia prometida en la Torá, no entraréis tampoco al reino de los cielos. ¡Santo Dios bendito! Bueno, pues esto habla muchas veces de... El otro día me preguntaban en clase, qué hay de la seguridad de la salvación, que según se predica ya en el otro campamento. Bueno, pues la salvación es segura, porque Yeshua, su Neshama fue derramada y es segura la salvación, la redención. Eso es definitivamente. Quien la da es Hashem. Y entonces en todo esto, tanto la provisión como el que dirige el programa y lleva a cabo todas las cosas para que cada persona pueda tener la redención, esto de alguna manera no es que falle o que se frustre, no, porque el Eterno es fiel y justo, Él no cambia. Mashiach pues ya hizo lo que tenía que hacer, y como dice Rab Shaul, en él tenemos redención y salvación. Entonces, ¿quién falla? ¿Quién falla? Es interesante porque acá en el pasuk último que acabamos de leer nos da una perspectiva, nuestro Santo Maestro nos dice: pues os digo que si vuestra manera de interpretar, o sea, al final del día, una de las cosas importantes es cómo interpretemos la escritura, porque mucha gente la interpreta a su manera, a su forma, y ¿qué creen? Pues esto resulta con situaciones que no son kasher, adecuadas, propias de la Torah, y consecuentemente, pues a veces es lo que piensan o lo que sienten, pero no lo que dice la Torah. Y luego dice, y obedecer, no solamente la manera de interpretar, y obedecer la Torá. Entonces, hay que saberla interpretar, número uno, correctamente, y número dos, hay que ¿qué? Obedecerla. Dice, y obedecer la Torá no va más allá de la establecido, y no va más allá de la establecida por aquellos Soferim y Perushim, es decir, de los escribas y fariseos que estaban viviendo en su momento. ¿Por qué hace esa comparación nuestro Santo Maestro? Pues simplemente hace la comparación porque se estaba realizando y cumpliendo la Torah de una manera legalista y religiosa, pero de ninguna manera se le estaba dando ni el cumplimiento ni la obediencia, es decir, la interpretación correcta y la obediencia correcta a la Torah. No se estaba haciendo, cosa interesante, porque todo parte de la interpretación. Si tú no interpretas bien, no la vas a obedecer, porque estás obedeciendo quién sabe qué cosa, tu pensamiento, tu idea, el anhelo de tu corazón. Y hay mucha gente que le hace día a la Torah.
¡pum! Y pone el dedo y lee y dice, esto es lo que dice el Eterno. No, el Eterno te puede hablar cuando tú estás leyendo, como por ejemplo ahorita me está hablando, te está hablando a ti. Nos está hablando y tenemos que interpretarla. ¿Qué es lo que interpretamos? Básicamente, número uno, la manera de interpretar. Te voy a decir que dentro de la historia desde que el Eterno dio la Torá a Moshe Rabbeinu, hay dos líneas de interpretación básicas que hemos aprendido de los mayores. Número uno, la cíclica, y número dos, la lineal. Entonces, hay dos tipos de interpretaciones. La primera que surge desde el inicio, desde que es entregada la Torá de Hashem, hasta el siglo VI. Y del siglo VI para acá hay una interpretación lineal, que es una interpretación donde hay más amplitud, más entender. Hay dos tipos, dos maneras de mirar, de ver la escritura, y son correctas, son kasher. Y es importante que nosotros la interpretemos, dado que la escritura tiene un sentido profundo, y ciertamente en la manera de interpretarlo cíclicamente, eso nos da un sentido, una forma de mirar, de ver e interpretar la escritura correctamente. Desde luego, dado que tenemos que interpretarla en su contexto histórico, cultural, lo tenemos que interpretar para poder entender lo que estaba pasando ahí. Pero la segunda interpretación, la interpretación lineal, nos da el poder a nosotros tomar aquello que tal vez en ese momento era aplicable para aquellas personas, para aquella circunstancia, pero no ya para nosotros o no para nosotros, pero sin embargo hay una interpretación adecuada para que nosotros la podamos vivir y nutrirnos de la savia del olivo natural, que es precisamente la Torá. Por esta razón, mis amados, nos dice nuestro Santo Maestro que debemos de tener bien clara la cuestión de la interpretación y desde luego la obediencia a la Torá. Esto es bien interesante, la obediencia a la Torá, porque es una situación básica, importantísima en la vida de nosotros. ¿Quién realmente está consolidando su vida? ¿Quién se está elevando? El que la obedece. Y yo te voy a decir, ¿cuál es el nivel de crecimiento tuyo? ¿Cuál es el nivel de crecimiento de cada uno? Y evalúate. El conocimiento de la Torá debe ser igual a tu obediencia. Tú no puedes obedecer lo que no conoces, pero lo que conoces lo tienes que obedecer. Por eso es que somos responsables del conocimiento que se nos da. Pero nuestro crecimiento en sí está basado, mucha gente conoce Torah, se le ha enseñado Torah, pero no la obedece. Se la brincan. Por ejemplo, no debes comer carne y luego lácteos hasta después de 3 horas. Es una halajá y es la instrucción de la Torah. ¿Qué pasa? Mucha gente lo sabe y dice, bueno, pues ya ni modo, bien las quesadillas después de que se comieron un bistec. ¿Y qué está pasando con todo esto? Pues que se la están brincando. Y cosas sencillas como estas así pasan. Que las mujeres tienen que hacer su pan, que las mujeres tienen que hacer el encendido de las luces de la Torá. ¿Está bien? Pero enciende la luz a destiempo. Cuando quiere, si ya se les pasó, ay, se me olvidó, está prendiendo a las 2 horas después de... ¿Está obedeciendo? Pues no. ¿Qué estaba pasando? Que tienen la responsabilidad de hacer su pan. Pero que dicen, ay no, me dio flojera, ahora de aquí 8 días. Acabo que hay mucho sábado. Está obedeciendo. Ella sabía que tenía que hacer su pan y prender sus luces
y no lo hizo en la manera adecuada, ¿está obedeciendo? No. Hay muchas cosas. Tú sabes que le tienes que pagar a tu empleado puntualmente, por aquí ya cumplió, por aquí le estás dando su dinero. Ay, es que ya me dio flojera irle a pagar. No, ¿sabes qué? Te doy el lunes. Santo Dios bendito. ¿Qué sabe? Sabe que le tiene que pagar, pero no le paga. ¿De qué le sirve el conocimiento si no hay obediencia? Entonces, por eso se dice, se entiende, mis amados, que el conocimiento con la obediencia es lo que da como resultado nuestro crecimiento. Y hay muchísimo que hablar en este pasaje, lástima que ya se me consumió el tiempo. Pero es interesante, muy interesante, que cada uno de nosotros podamos entender que nuestro Santo Maestro quiere lo mejor para nuestra vida. Y nos dice que la interpretación y la obediencia son básicos en el crecimiento personal. No es el que sabe, el que tiene la cabeza de pelota y es muy cabezón, cabeza de cebolla, no, sino aquel que lo que entiende y comprende lo vive, lo guarda, sabe que tiene que guardar el Shabbat, sabe que tiene que reunirse en Shabbat, sabe que está allí. Y hay muchas luchas, pero la realidad es que saberlo de nada le sirve si no guarda el Shabbat, si no se reúne, si no honra al Eterno. ¿De qué le sirve a la persona llegar a Shabbat que no lleva ni Sidur y a la hora del rezo se está durmiendo? ¿De qué caramba le sirve? ¿Está honrando al Eterno? ¿De qué le sirve si sabe que tiene que honrar al Eterno y servir al Eterno si no lleva la herramienta para poder honrar al Eterno? Ustedes digan. ¿Y cuál es el crecimiento de esa persona? Baja. Como cuando en el tanque de la gasolina ya se te está acabando y está casi pegándole ya la rayita roja. Santo Dios bendito. ¿Y cuál es el resultado de todo eso? Aquí no lo dice. Aquí no lo dice nuestro Santo Maestro. Bien, se lo voy a leer despacio. Pues os digo que si vuestra manera de interpretar y obedecer la Torah no va más allá de la establecida por aquellos Soferim y Perushim, para ir y recibir la justicia prometida en la Torah, esto quiere decir que nosotros, en la medida que nosotros caminamos y vivimos, obedecemos, interpretando correctamente la Escritura, va a dar como resultado que tú seas un hombre sadek, una mujer sadekot, una mujer justa, un hombre justo. Este es el resultado, no hay otro. Dice, no entraréis si no recibe la justicia. Es decir, nosotros sabemos que el Eterno, quien es bendito, nos otorga su justicia y nos transforma y nos cambia. Nos ha dado la redención en la unión con el Hakadosh Baruj Hu. Amén. Amén. Y entonces, esto lo ha hecho por medio de Yeshua HaMashiach cuando perdonó todos nuestros pecados. ¿Cierto? Pero ahora en el camino, en el andar de la vida, nosotros ahora, teniendo una comunión y una relación personal con el Eterno, ahora tenemos que aprender Torah y transformar nuestra vida. Y entonces nuestro Santo Maestro dice, a los judíos incluso, les dice que no entrarán tampoco en el reino de los cielos si no hay justicia. Es decir, la justicia de Dios es la que nos otorga el tener una relación con Él. Pero hay la justicia del hombre, que esa la generamos nosotros. Hay dos tipos de justicia. La justicia de Dios, quien es bendito, que nosotros no podemos alcanzar y que solamente Él nos lo da. Pero ahí está la justicia que el hombre tiene que realizar y jamás el Eterno va a hacerlo por nosotros. Nosotros tenemos que hacerlo, y de esa justicia está hablando nuestro Santo Maestro. Sí, Hashem nos da la justicia de Él porque nosotros no podemos. Cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, entonces el Eterno, quien es bendito, nos otorga esa redención, esa justicia. Pero ¿qué pasa?
Pasa simple y sencillamente que si la persona, en este caso, en la forma personal, debe producir en su vida, debe producir la justicia. ¿Y cómo se produce esa justicia? A través del conocimiento y la obediencia a la Torah. Así de fácil, así de fácil. Y entonces, si nosotros tenemos la justicia de Dios, bendito sea el Eterno, pero ¿quién entrará al Malahut HaShamayim? Aquel que produce justicia. Porque yo no puedo decir soy luz y estoy apagado. ¿Sí me entienden? Yo no puedo decir que soy luz y estoy apagado. Yo no puedo decir, no, Dios ya me dio su justicia, yo soy justo y ando metiéndome en el lodazal. ¿Cómo puede ser eso? No se puede. Y entonces, por esa razón, nosotros tenemos que vivir justa y piadosamente. Es decir, en la medida que yo entiendo y comprendo, en esa medida obedezco y esa es la medida de mi crecimiento de mi justicia. ¿Estoy produciendo justicia? Sí. ¿Estoy obedeciendo? Sí. ¿Me preocupan las velas de Shabbat? Sí. ¿Me preocupa el pan? Sí. ¿Me preocupa mi empleado? Sí. ¿Me preocupa mi vecino? Sí. Y si puedo, aún aunque no me quiera, aunque me ve mal, si yo lo puedo ayudar, lo tengo que ayudar. Eso es la realidad. ¿Qué me preocupa? ¿Me preocupa ser responsable como líder espiritual de mi casa? Sí. ¿Me importa dejar una huella importante? Sí. ¿Solo cómo la dejo? Pues siendo justo, produciendo justicia. No hay otra manera. Entre más conozcas y vivas, dejarás una huella que a través de las generaciones se te va a reconocer. Mi padre, mi abuelo, mi bisabuelo, y dejará, y aunque no se acuerden de tu nombre, estará vigente en la vida de tus generaciones. Por eso es bien importante, mis amados, que si nosotros queremos ir al Malahut HaShamayim, tenemos dos tipos de justicia. La justicia del hombre, que Dios jamás lo va a hacer por ti, y la justicia de Dios, que jamás nosotros la podemos alcanzar. Y por eso es que lo dio a través de Mashiach Yeshua. Pero a nosotros, dice nuestro maestro, nos toca producir la justicia. Ahora ya tenemos una relación con el Eterno, bendito sea el Eterno, pero ahora nosotros tenemos que vivir de otra manera. Él no ha venido a abrogar la Torah, como dicen aquellos, ya no hay Torah, ya estamos en la gracia, todo es de gratis, ¿no es cierto? Bueno, mis amados, ya me prolongué y bueno, que la paz del Eterno sea con ustedes y que esta reflexión te ayude a entender que al final del día cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad. El hecho de recibir la bendición del Eterno es bueno, la justicia del Eterno, la redención del Eterno es bueno, pero hay una parte que nos toca a nosotros y es nuestra responsabilidad: aprender y obedecer. Shalom, shalom.